No encuentro la opción de grabado, ¿qué tal? De repente por ahí, porque no encuentro. Ya voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Ya. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ok. Bueno, en primer lugar, chicas y chicos, les doy la bienvenida al semestre 2022-1. ¿Sí? Vamos a hacer el curso de medio interno. O sea, es medicina interna el curso. Y medicina interna, como ustedes saben, está dividido en segmentos, en diferentes segmentos, ¿no? Y uno de los segmentos es nefrología, ¿ya? Y nefrología ve todo lo que es el medio interno, ¿no? Y entender el medio interno es fundamental, fundamental para el médico. Todo médico debe ser médico internista, sea cardiólogo, sea nefrólogo, sea traumatólogo, ginecólogo, urólogo, lo que quieran ustedes, tienen que conocer el medio interno. Por eso en otros países, el médico antes de hacer una subespecialidad, una especialidad, hace primero medicina interna, ¿no? Es un especialista en medicina interna y después recién escoge especialidad de cardiología, nefrología, traumatología, urología, porque el medio interno es pues, la esencia del cuerpo, la esencia, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo está distribuido el agua, cómo están distribuidos los electrolitos, cómo está la osmolaridad de las células, cómo es el intercambio entre célula e intersticio, ¿no? Ese es entender eso. Por eso este curso es fundamental, fundamental. Quien no maneja el medio interno, quien no sabe medicina interna, simplemente no es médico, ¿no? Si pasan medicina interna uno, el resto ya es pichanga, o sea, es ya sencillo, y es papayita, como se dice. Van a llevar medio interno 2, van a llevar uro, oftalmo, cirugía, ya es sencillo, pero el medio interno es, tienen que conocerlo sí o sí, ¿no? Y para saber medicina interna uno tiene que estudiar bastante, tienen que repasar desde vuestra histología, vuestra fisiología, bioquímica, físico-química, o sea, recordar todo lo que han llevado en los ciclos básicos, tienen que recordar todo eso, volver a agarrar, desempolvar los apuntes y empezar a leer. Si no hacen eso, no van a entender, van a zapatear en medio interno. ¿Ya? Entonces, desde ya les digo, repasen, agarren vuestro libro de química, físico-química, bioquímica que han llevado ya ustedes. Ya están ya en el séptimo ciclo, por eso han llegado a medicina interna, ¿no? ¿Ya? Con ese preámbulo, vamos a empezar lo que es el medio interno. Antes, yo quería hablar de la delegatura. Ya eligieron el delegado en una reunión, ustedes con el doctor Montado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el delegado se supone que es el delegado ya de todo el curso de medicina interna, ¿no? Es el que va a coordinar con todos los docentes y con los estudiantes del grupo D. Así es, así han quedado, ¿no es cierto? Sí, doctor, muy buenas noches. Soy el delegado, justamente. Iván. Efectivamente, doctor, hemos quedado que voy a ser el delegado de todos los segmentos y ya estaba coordinando con los demás delegados también. Y ahora se van a formar grupos de rotación, ¿no es cierto? Tú vas a armar los grupos de rotación. En cada grupo Sí, de rotación se elige un subdelegado del grupo, ¿no? Ese subdelegado empieza a coordinar conmigo para las exposiciones, los temas de rotación, porque cuando uno rota, por ejemplo, vamos a rotar, creo que 3 semanas, creo que se rota, en esos tiempos de rotación, ustedes van a exponer, les voy a dar temas de exposición a cada estudiante que está rotando, ¿no? Van a hacer historias clínicas. Espero que ya entremos a la cancha a agarrar al paciente, ¿no? Porque todo era virtual.
Y la medicina no es virtual. Uno tiene que agarrar al paciente, palpar al paciente, auscultar, examinar al paciente. Ese es el mejor libro para poder aprender. Si leemos, agarramos libros, nos comemos libros de medicina y no agarramos a un paciente, hemos leído 100 veces y 100 veces nos hemos olvidado. Pero cuando tú agarras a un paciente, una nefropatía lúpica, empiezas a agarrarlo, manejarlo, palparlo, verlo, lo ves a ese paciente lúpico con daño renal, eso nunca te vas a olvidar. Ves una nefropatía membranosa, un síndrome nefrótico, tú lo agarras, lo palpas, no has visto cómo está la orina, su presión, cómo está, eso no te vas a olvidar. De leer, van a leer un montón de libros y se olvidan 100 veces. O sea, tienen que palpar el paciente, ojalá que ya se retome eso. Porque solo así, cuando uno agarra al paciente, cuando tú lo revisas en la historia clínica del paciente así minuciosamente, empieza a plantear tus síndromes, empieza a plantear tus diagnósticos, tu plan de trabajo, tu manejo que vas a hacer. Solo así vas a poder resolver un caso, vas a manejar adecuadamente un paciente. ¿Ya? Por eso cuando yo veía estudiantes que ya han egresado, ya están ya para hacer el internado, los grupos que están saliendo actualmente han hecho 2 años de puro virtual, no han agarrado paciente. Es como ponerle a un jugador, le has hecho ver los videos, todo ahí en la TV, y ya ahora te toca entrar a la cancha, ¿no? Ahora patea la pelota, ¿no? Agarra, patea, entonces ya es dificultoso, ¿no? Entonces eso va a pasar con ellos, ¿no? Van a tener cierta dificultad, porque se van a enfrentar al paciente. Van a ser internos, van a estar con un paciente. Y los que han pasado el internado y han hecho virtualmente su internado y van a ser el cero, van a ser los médicos solos en el campo. El médico está solo, ahí no hay un amigo, un compañero, a ver cómo es esto, no hay, están solos ese rato. Llega un accidente, una volcadura, ¿qué haces? ¿No? ¿Cómo manejas en ese caso? Estás solo, tú eres el líder en ese centro asistencial. Tienes enfermeras, tienes técnicos, tienes choferes, tienes obstetrices. Tú tienes que organizar el manejo, cómo manejar tu paciente. Entonces, es lo que tienen que conocer. O sea, por eso esas cosas se aprenden en la cancha, no se aprende ahí. Lees toda la teoría. La medicina es teoría y práctica. Hay que leer bastante y tienes que agarrar al paciente, agarrar el caso. Por eso los que van a rotar van a presentar casos clínicos al final. De ese caso clínico van a agarrar una revista y buscar las revistas últimas que se han publicado este año, el siguiente año máximo, no revistas antiguas, porque la medicina va cambiando constantemente. La medicina no es estática. Va cambiando muchas cosas, entonces hay que sacar revistas últimas. Doctor, yo agarré un paciente con nefropatía diabética, ¿no? Entonces el manejo ahora que he planteado hace 2 meses que se publicó en la revista tal, en la New England o en Cenefro, en el Saber, ¿no? Han sacado este esquema de manejo, ¿no? Entonces eso es lo que la gente está investigando, está sacando información, o sea, lo último. Si no va a salir información del 2010, 2015, eso no sirve, está pasado, eso ya no sirve para el médico, todo, para el médico que está en competencia, que está en la guerra, ya no sirve eso. El médico tiene que estar bien actualizado, bien preparado. Ya, chicas, chicos, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Me escuchan, no es cierto? Empezamos entonces medio interno. Sí, se lo escucha, doctor. A ver, ¿cuántos alumnos están? 49 alumnos. O sea, conmigo más. Son 48 en total, ¿no? Entonces, empezamos. Para conocer el medio interno, primero uno tiene que conocer la célula. ¿Ya? Entonces, la célula es una unidad fundamental, básica del cuerpo. Solo una célula es tan compleja, conocer cómo funciona una célula.
una célula está bien organizada, ¿no? Tiene su núcleo, tiene su aparato de Golgi, su retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, sus mitocondrias, sus lisosomas, sus centriolos, ¿no? Tiene su membrana basal que está compuesta por diferentes sustancias. O sea, solo una célula, entender cómo funciona la célula es bien complejo. Ustedes suponen que cuando le agarraron fisiología, han empezado a maravillarse de una célula, ¿no? O sea, qué tan maravilloso funciona una célula, ¿no? A mí al menos me impactó cuando yo llevé fisiología, cuando era estudiante, y empezamos a leer cada célula, cada organela de cada célula. Para mí fue fascinante, o sea, es alucinante. Me sentía, o sea, cómo es una célula, cómo funciona una célula, ¿no? Es maravilloso. Eso no pasa así por gusto, ¿no? Es una célula bien compleja. Y que se una con otra célula, ¿no? Y otra célula y otra célula van formando los tejidos, las organelas, ¿no? Los órganos, los sistemas, los aparatos, y todo funciona coordinadamente, ¿no? Nosotros sabemos que de dos células nos empezamos a formar, una célula de papá y una célula de mamá, cómo engrana y cómo se va desarrollando cada célula, según una mórula, ¿no? Y poco a poco se van organizando las células, ¿no? Es maravilloso ver cómo funciona una célula. ¿Cuántas células tenemos aproximadamente? En el cuerpo se habla de 10 billones de células, ¿no? Entonces, si una célula es tan compleja su funcionamiento, imagínense 100 billones de células, cómo se han organizado y cómo funcionan cada aparato, cada sistema, ¿no? Tenemos todos los aparatos y sistemas que funcionan ordenadamente y sincrónicamente en constante homeostasis. El aparato circulatorio no funciona solo, necesita del corazón, ¿no? Para que pueda circular la sangre, ¿no? Los riñones necesitan de todo el aparato circulatorio, y el riñón también tiene que aportar al aparato circulatorio para que haya presión arterial, todo su sistema renina, angiotensina, aldosterona, para poder regular, compensar. El aparato digestivo igual. Para que todo eso funcione necesita un sistema nervioso, ¿no? Simpático, parasimpático, que empiecen a actuar. O sea, todo el cuerpo no es independiente, no es que el aparato muscular está separado y solito funciona ahí y se olvida de los demás sistemas y aparatos. Todo está coordinadamente, va funcionando. Entonces se habla de la homeostasis, ¿no? La homeostasis es un equilibrio, ¿no? Es como, imagínense a un malabarista, un trapecista que esté caminando por una cuerda, tiene que hacer tanto equilibrio que no se vaya ni para el lado izquierdo ni para el lado derecho, porque si va para cualquier lado se va a caer. Entonces nuestro organismo está ahorita en constante homeostasis, ni muy arriba ni muy abajo. Tiene que estar, si bajo, hay alguien que lo va a tener que compensar y llevarlo al equilibrio. Si subió demasiado, hay otro organismo, otro sistema que va a tratar de llevarlo hacia abajo. Y en ese plan estamos en constante movimiento, en actividad nuestro cuerpo. Nosotros no nos damos cuenta, estamos respirando sin darnos cuenta. Nuestro corazón está latiendo sin que nos demos cuenta. Nuestro riñón está empezando a filtrar. Está regulando el metabolismo del agua, está regulando el sodio, está regulando el potasio, está regulando el pH. Está trabajando y nosotros estamos tranquilos, ¿no? Tranquilos, ¿no? O sea, y nuestro cuerpo es tan maravilloso que cada órgano, cada cosa funciona independientemente y coordinadamente con diferentes órganos, ¿no? Las hormonas igual. Falta algo en algún lugar, se va a activar, hace un feedback, se activa, tiene que entrar en compensación. Cuando se rompe ese equilibrio, entramos en lo que es la patología. Se ha alterado algo y nos hemos empezado a enfermar. ¿Ya? Entonces, para que una célula empiece a funcionar, un aparato, un sistema empiece a funcionar, tenemos que tener
en el cuerpo solutos y solventes para que todo empiece a actuar, ¿no? Y en esos solutos y solventes, la mayor cantidad que tenemos nosotros en el cuerpo es el solvente. ¿Y cuál es el solvente universal? Es el agua, ¿no? Entonces, el agua está distribuida en diferentes formas, en el intracelular, en el intersticial, en el plasma, ¿no? Está distribuida el agua por porcentajes, ¿no? Sabemos que en el intracelular está la mayor concentración de agua. Casi el 40% del peso corporal total está en el intracelular. El resto está en el extracelular, ¿no? Y varía de un varón a una mujer, las concentraciones van a variar, ¿no? Uno, porque la mujer tiene un poquito más de grasa que el varón, ¿no? Entonces, ¿cómo está distribuida el agua corporal en nuestro cuerpo según el sexo? En un adulto varón, el agua corporal representa casi el 60% de su peso corporal. En una mujer, se dice que el 50-55% del peso corporal. Estándar, ser 50% para los cálculos matemáticos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está distribuido el agua en los diferentes compartimentos? ¿No? De todo el agua corporal total que tenemos en el cuerpo, todo el agua corporal total está dividido en el líquido intracelular, o sea, dentro de la célula, es el 40%, ¿ya? De agua, de todo el peso corporal. Y en el extracelular representa el 20% del peso corporal. Este 20% todavía se subdivide. Sabemos que en el extracelular está el agua plasmática y está el agua intersticial, o sea, entre célula y célula hay un espacio, o sea, no está herméticamente cerrado, ¿no? Está bien pizarra. A ver un rato. Entre célula y célula, ¿no? Hay espacios, ¿no? Hay espacios, todo este espacio que está entre célula y célula, que se llama el intersticio. En este intersticio también hay agua, pero la mayor cantidad de agua está en el intracelular, ¿no? Después empieza el vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos, arteriolas o vénulas, ¿no? Que es el intravascular. Está circulando acá la sangre, ¿no? Está circulando. Entonces, ¿cómo está distribuido eso? ¿No? Entonces, en el extracelular, o sea, fuera de la célula, tenemos el agua plasmática, ¿no? Y tenemos el agua intersticial. El agua plasmática representa el 5% del peso corporal. Y el intersticio tiene el 15% del peso corporal, ¿no? Es el triple de agua que tiene el agua intersticial. Entonces, imagínate, todo nuestro cuerpo es casi agua, ¿no? Tenemos mucho solvente. Y el soluto representa el otro porcentaje. Por ejemplo, si tenemos un varón de 80 kilos, ¿ya? Estamos hablando de un varón. En el varón hemos dicho que es el 60%, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 60% de 80? Calculen. Tienen que agarrar lápiz y papel y calculadora. 48, doctor. ¿Ya? Entonces es 48 litros que representa el agua corporal total. De este 48 litros, estamos diciendo,
El agua intracelular es el 40% del peso corporal. ¿Cuánto es el 40% del, para sacar el intracelular, cuánto es el 40% del peso corporal total? 32. 32. ¿Ya? O sea, 32 litros representa, ¿no? Y el extracelular hemos dicho que es el 20% del peso corporal. Los 80 por 20% va a ser 16 litros. ¿Estamos? Y el agua plasmática, representa cuánto residuo, es el 5% del peso corporal. 5 por 8, 40, o sea, 4 litros. ¿No? Y el agua intersticial es el triple de este, o sea, 4 por 3, 12, o por 15% de 80 kilos, que también te sale 12 litros. Por cualquiera de los dos lados. Uno puede calcular, o sea, cuánto de agua tengo en el cuerpo, cuánto de agua plasmática tengo. Si mi agua plasmática tiene 4 litros, está circulando, ¿no? Yo, por eso digo, cuando estamos dializando a los pacientes, nosotros colocamos un catéter en una vena gruesa del paciente y empezamos a jalar agua a la máquina de diálisis, ¿no? Y la máquina de diálisis es un riñón artificial. Yo tengo que jalar agua y que esa máquina orine, ¿no? O sea, jale el agua y empieza a jalarle todo el agua al paciente. Yo tengo que programar cuánto de agua máximo le puedo sacar a ese paciente, ¿no? Pues para eso me sirven estos cálculos, ¿no? Porque si no, le puedo jalar mucha agua y le puedo sacar al paciente y le puedo complicar, ¿no? Otra cosa importante es la osmolaridad, ¿no? Y dentro de la osmolaridad está la presión osmótica, ¿no? ¿Qué es la presión osmótica? ¿Quién me dice qué es la presión osmótica? A ver, Angie, Andrea, Vera Lucía, Axel, Adeli, Marcelo. A ver, Vera Lucía. Doctor, si no me equivoco, ¿es la presión que ejercen las proteínas? Ya más o menos, hay un soluto ahí. ¿Otro? Doctor, tiene que ver, si no me equivoco, con el paso del agua, según sea la cantidad de soluto de solvente en un espacio y otro, que está dividido entre entre una membrana semipermeable. Uh-huh. Claro. Yeah. Van a repasar lo que es osmolaridad, lo que es molaridad, 1000 equivalentes de gramos. Tienen que agarrar vuestro libro de química, ¿ya? O bioquímica. Cuando han hecho ustedes laboratorio en fisiología, supongo que han medido ahí la presión osmótica. ¿Llegaron a medir ustedes la presión osmótica en laboratorio? No, doctor. Ya. ¿Qué se hace en laboratorio, no? Que tiene un recipiente y generalmente ponemos un celofán, ¿no? Como una membrana semipermeable, ¿no? Tenemos un compartimento A y un compartimento B, ¿no? Entonces, aparentemente el agua está pues por acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a colocar a un compartimento, empiezo a colocar solutos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Este soluto va a tratar de jalar el agua, va a tratar de disolver. Se va a empezar a pasar más agua acá para tratar de disolver esos solutos. Entonces, en este compartimento va a empezar a aumentar el agua, ¿no? Eso es lo que hace en el organismo, es lo que pasa. Entonces, ¿cómo mido? O sea,
¿Cuánto de agua ha pasado? ¿Cómo sé, no? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca una varilla. Una varilla de vidrio. Entonces, inicialmente esta varilla está con líquido hasta cierta parte. Tú cargas de soluto y te empieza a subir la varilla, empieza a subir el agua, ¿no? Esa variación que cada vez que vas agregando un soluto, vas agregando un soluto, poco a poco va subiendo, va subiendo, va subiendo esto. Entonces tú dices, ya, todos estos solutos que estoy cargando acá me está trayendo agua para disolver ese soluto. Entonces, esta varilla que está acá, esto se llama presión osmótica. Es una presión que está ejerciendo esos solutos para cargar el agua. ¿Ya? Entonces eso es más o menos en el laboratorio que uno hace, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la osmolaridad plasmática? ¿Ya? Entonces, ¿qué solutos tenemos en el cuerpo? Tenemos en cantidad de solutos que tenemos en la sangre, sobre todo en el extracelular, es el sodio. Después la glucosa, la urea, ¿no? En algunas fórmulas está 2 veces el sodio, o sea, lo ponen en paréntesis, sodio más potasio. Pero el potasio es mínimo lo que aporta. El que aporta más los moléculas es el sodio. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor normal del sodio? Es 145. Si multiplica 145 por 2, ¿no? Ya tienes casi 300, 290 osmoles tendrías de sodio, ¿no? O sea, el sodio te da cantidad. ¿Ya? La glucosa te aporta casi 5 miliosmoles nada más. La urea, otro poco. El sodio es el que da la mayor cantidad de la osmolaridad plasmática. Entonces yo tengo que tener todas estas sustancias para calcular mi osmolaridad. Si en vez de urea me dan el boom, porque a veces en el examen te ponen el boom, te dan la urea, ¿no? Entonces, si no me dan, yo puedo calcular, despejo nada más mi boom, ¿no? O me dan el boom y multiplico por 2.146 y tengo la urea, ¿no? Por cualquiera de los lados voy a calcular mi osmolaridad plasmática. Entonces, tenemos compartimento intracelular, extracelular y hay un intersticio, ¿no? Entonces, esto está en constante equilibrio, está en constante movimiento. Los solutos salen, ingresan, el agua se mueve, o sea, están en movimiento, o sea, no está estático. Es que el sodio entró acá y se quedó ahí definitivamente, no es así. O el potasio salió al extracelular y se quedó ahí, no es así. Está en constante movimiento, en constante homeostasis. ¿Ya? Nada está estático en el cuerpo. Entonces, para que haya esos movimientos de agua, soluto, se habla de diferentes fenómenos que pasan dentro del cuerpo, ¿no? Entonces hablamos de difusión. ¿Qué es la difusión? Es el paso de un soluto de una mayor concentración a otra de menor concentración. Es la difusión. ¿Ya? ¿Qué es la convección? ¿No? Es el paso de una sustancia, pero que requiere una presión para que pueda moverse, ¿no? Y esto usamos nosotros los nefrólogos bastante en lo que es la hemodiálisis, la convección. Metemos cierta fuerza en la máquina para poder tratar de jalar más agua y más solutos, ¿no? Tengo que ejercer un gradiente de presión para que haya ese movimiento, ¿ya? Que es un transporte activo. Un transporte activo necesita energía, ¿no? Tiene que ver como cuando ustedes ven la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿no? Cuando ustedes ven una célula, ¿no? Una célula y tienen ahí la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿no? Entonces, esta bomba va contra la corriente.
Sabemos por fisiología que la mayor concentración de sodio está en el extracelular, ¿no? Y tenemos la mayor concentración de potasio está en el intracelular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estoy frente a una hiperpotasemia? El potasio empieza a aumentar en el extracelular. Uno, de repente le han puesto un calio en su tratamiento al paciente y empezaron a sobrecargarle de potasio. O la otra, por alguna enfermedad o una acidosis, el potasio empieza a salir fuera de la célula y se va al intravascular. Entonces se produce una hiperpotasemia. Entonces, ¿qué hace el potasio? Va a tener que va a ir contra la corriente y va a tratar de meter el potasio a su lugar donde debe estar. Y va a empezar a sacar el sodio para tratar de compensar esa homeostasis. Pues requiere energía. Se requiere energía. Ese motor necesita energía. Necesita ATPasa, ¿no? A eso es lo que estamos llamando acá transporte activo. O sea, requerimos energía para que pueda trabajar. Si requiere energía, entonces, para que haya energía, ¿qué necesita para que haya energía? Para que se genere un ATP. Necesito glucosa. ¿No es cierto? Necesito glucosa. ¿Y qué hace la glucosa? Va a entrar al ciclo de Krebs. Y para que actúe el ciclo de Krebs necesito oxígeno. ¿No es así? Entonces, ¿cuánto de ATP se forma en un ciclo de Krebs en condiciones aeróbicas? ¿36 ATPs, doctor? 36 ATPs. Pero se gastan 4 ATPs en el ciclo de Krebs, ¿cierto? ¿Y qué pasa en condiciones anaeróbicas? ¿Cuántos ATP se va a formar? Dos, creo, doctor. Ya van a leer, para la siguiente clase les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, mínimo que se produce, ¿no? O sea, no hay mucha energía. Entonces, ¿por qué me interesa en todo caso entonces oxigenar a mi paciente? ¿Por qué me interesa ver la saturación de oxígeno en el paciente? ¿Qué porcentaje de saturación tiene ese paciente? O sea, mi objetivo es tener mayor del 90% que es de su saturación en ese paciente. Porque si empieza a bajar esa saturación, yo tengo que desesperarme. Ese paciente va a llegar a condiciones anaeróbicas y este ciclo de Krebs no va a fabricar la suficiente energía, la suficiente ATP. Entonces mis bombas que actúan en mis células no van a empezar a trabajar y no me va a compensar adecuadamente. Entonces por eso me preocupa tener una buena saturación, me preocupa tener una buena presión arterial, sobre todo una presión arterial media, ¿no? Me interesa cómo está mi frecuencia cardíaca, me interesa cómo está mi frecuencia respiratoria. De repente hay una taquipnea ese paciente, o está respirando muy lento, está haciendo una hipoxia el paciente, ¿no? Me interesa cuánto está su diuresis, cuánto está la temperatura de ese paciente, ¿no? A todo eso se llama signos vitales. Por eso cuando uno pasa visita médica, uno lo primero que pregunta es cómo están los signos vitales de este paciente. Porque es vital, es vida. Porque si yo no sé cuánto está su presión arterial, yo no sé pues cómo está en ese paciente. Si mi presión arterial media está menor de 70, quiere decir que ese riñón va a entrar a injuria renal, va a entrar a daño renal. Por eso me interesa la presión arterial media. Si el paciente está con una taquicardia más de 100 latidos por minuto, 120,
me interesa bajarle esa frecuencia cardíaca. O está con 40 latidos por minuto, una bradicardia, ¿no? Me interesa subirle su frecuencia cardíaca, ¿no? Si el paciente está con una taquifnia, 25 o 30 respiraciones por minuto, está hiperventilando ese paciente. Y si va a hiperventilar, ¿cuál va a hacer? Va a barrer el CO2. Si barre el CO2, va a empezar a alterarse todo el medio interno, ¿no? Es la forma de Henderson-Hesselbalch, se empieza a alterar. Entonces el paciente entra en una alcalosis respiratoria. ¿Por qué me interesa la diuresis? Quiero ver cuánto orina ese paciente, si está en anuria, si está en oligoanuria, ¿no? Por eso me interesa. La temperatura, igual, hasta el paciente está con una temperatura alta, ¿no? Entonces, paciente séptico encima, con temperatura alta, está en pleno hipercatabolismo ese paciente. Y si está con hipercatabolismo, se va a alterar muchas cosas. Por eso me interesa conocer. ¿Ya? ¿Qué es la ósmosis? Es el paso del solvente a través de una membrana semipermeable, o sea, de la menor concentración hacia la mayor concentración. Esa es la ósmosis, diferente a lo que es la difusión, ¿no es cierto? La presión osmótica ya lo explicamos, ¿no? Son fuerzas, o sea, los solutos que empiezan a jalar el agua generan una cierta fuerza y sube a la columna. Esa columna que voy a medir se llama presión osmótica, es la fuerza que generan los solutos. La osmolaridad, ¿no? Esto lo han visto también en química, ¿no? Es el número total de partículas disueltas en una unidad de volumen. Ese volumen es en litros, ¿no? En litros. En la osmolaridad es lo mismo, pero en moles por kilo de agua. Es la única diferencia. Y la normalidad es el número de miliequivalentes en un litro de solución. ¿Ya? Eso también lo tienen que leer y repasar vuestros libros de química. Porque cuando ustedes vayan a un hospital, van a ver diferentes sustancias que van a ver, o frascos, ¿no? Uno ve un frasco ahí y dice cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio al 0.9%. Ese otro frasco dice dextrosa al 5%. Ese otro frasco dice dextrosa al 10%. Ves ampollitas chiquitas, ¿no? Dicen hipersodio al 20%, hipersodio al 10%. Su volumen es 10 mililitros, acá es 20 mililitros. O te dicen hipersodio a un porcentaje que ni siquiera el laboratorio lo fabrica a su criterio. Ves ampollitas de calium, de cloruro de potasio, ¿no? Al 14.9%, ¿no? O un calium al 20%. O sea, cada laboratorio te fabrica las ampollas, los frascos a su regalado gusto. Entonces uno tiene que saber calcular esta solución, cuántos miliequivalentes me está dando, cuántos miliequivalentes me da, cuál es la osmolaridad de O sea, cómo va a alterar mi homeostasis en mi cuerpo. Porque si yo no conozco eso, no voy a saber elegir si elijo un cloruro, o elijo una dextrosa, o una soda al 10%, o agarro una solución polielectrolítica, o agarro otra solución que es un lactato de Ringer, ¿no? O agarro agua destilada, ¿no? Entonces uno tiene que saber
Yo como médico tengo que saber qué cosa voy a usar para mi paciente. O sea, cómo quiero manejar mi medio interno en este paciente. ¿No? No es que yo pase visita ya. Hoy día, señora enfermera, a toditos dextrosa al 5%. Todos idem. Mañana, señora, otra vez, a toditos vas a ponerle cloruro de sodio. Ese no es buen médico. Es un zapatero, no sé qué cosa puede hacer. O sea, el médico sabe elegir. O sea, ¿por qué voy a usar dextrosa? ¿Por qué quiero usar un cloruro de sodio? ¿Por qué quiero usar un cloruro de 1 litro? De repente un cloruro de 100 centímetros nada más. ¿No? Sí, es. ¿Por qué voy a usar este hipersodio? ¿Por qué quiero usar un calio, un gluconato de calcio, un bicarbonato? ¿No? Es el kit del médico. O sea, el médico pues lo último, está en la cabeza de todo lo que es el sistema de salud. Después del médico ya no hay a quién consultar. La enfermera se apoya en su médico, ¿no? No sabe algo, doctor, esto, y el doctor le explica. La obstetriz, doctor, ¿y esto cómo es? Le explica. El técnico, doctor, ¿y esto cómo hago? De esta manera. El médico resuelve todo porque su conocimiento es amplio del médico, ¿no? Entonces, a eso tienen que llegar ustedes. Eso es la medicina, esa es la medicina interna. Y cuando pasen medicina interna van a ver que qué maravilloso es, qué lindo es manejar a un paciente. El día que cometan un error, el paciente se muere. Y cuando muere un paciente, siempre les digo a los alumnos, cuando muere un paciente, pues hay que salir afuera del cuarto donde murió el paciente, sales afuera y afuera está toda la familia. Y enfrentar y decir, ¿sabe qué? Su familiar acaba de morir. Imagínense que salgan afuera y van a empezar a gritar a la familia, a llorar a la familia, otros se revuelcan en el piso, otros gritan, insultan, entran en una crisis tremenda la familia. Por eso el médico tiene que empezar a informar, cada día tiene que informar a sus familiares cómo está yendo su paciente, si está recuperándose o está en deterioro ese paciente. Si uno informa al familiar cómo está yendo cada día ese paciente, el familiar entiende que de su familia está en deterioro cada día, está cayendo. Entonces, la familia se va preparando, ¿no? Sabe que el médico está luchando por su familia, está luchando por ese paciente. Cada día estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, estamos corrigiendo esto. Pero a pesar de esa batalla, el paciente se va. Entonces, si tú informas constantemente a la familia, está enterado de lo que está pasando. Y cuando tú sabes la información inmediata, ya sabe la familia que estaba en deterioro todos los días el paciente. A pesar que se luchaba, el paciente colapsó. Entonces, cuando tú le informas, ya se resigna el paciente, los familiares. Te entienden, te abrazan, gracias a todos por haber luchado, haber hecho, ¿no? Pero si no informas a la familia, te hace el creído, pues te hace el Dios, te crees, ¿no? No quieres informar a la familia, ¿no? Doctor, ¿cómo está mi paciente? Ay, está peor. No pasa, ignora a la familia. Y cuando muere te empiezan recién a insultar, ¿no? Pero cuando tú eres médico y le informas lo que está pasando con ese pacientito, más bien te agradecen, porque luchaste, te esforzaste por ese paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el cálculo práctico para yo calcular una osmolaridad? Tengo que conocer mi sodio. ¿Y cómo saco el sodio? Tengo que sacar mi electrolitos. Voy a punzar la arteria, voy a sacar una muestra de casi 1 centímetro de sangre arterial, lo mando al laboratorio, entonces me va a sacar cuántos electrolitos, qué cantidad de electrolitos tiene ese cuerpo, ¿no? En la sangre. Su sodio, su potasio, su pH, su PCO2, su bicarbonato,
su lactato, cuál es su anion GAF, se va a sacar todo el agua de electrolitos. Me calcula la glucosa en milimoles. Necesito urea. Me saco sangre y sé cuánto está su urea en ese día y puedo calcular cuánto está mi osmolaridad. ¿Y cuánto es la osmolaridad? Casi 286 más o menos 4. Esa es la osmolaridad, ¿no? 290 miliosmoles por litro o 282 miliosmoles por litro. O sea, en ese rango está la osmolaridad. En ese rango está la homeostasis. Ahora, cuando se alteran los electrolitos, se empiezan a alterar, a mover de un lado para otro, se pierde por una causa, ¿no? Hay osmoles idiógenos que empiezan a actuar en el cuerpo, ¿no? La célula empieza a generar esos idiógenos para tratar de compensar el equilibrio entre ambos compartimentos. Pero cuando se rompe ese equilibrio, ya no puede más la célula, empieza ya la enfermedad, ¿no? La patología. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hacen las células? ¿Qué hace? Entonces, está bien el intercambio, ¿no? Intercambio del líquido intersticial y los solutos por ambos compartimentos empiezan a moverse, ¿no? Se empiezan a mover. Y tenemos las células endoteliales en los vasos sanguíneos, ¿no? Esta célula endotelial es diferente a la membrana celular. Estas células endoteliales son fenestradas. Cuando ustedes agarraron en lo que es histología, empezaron a agarraron el vaso sanguíneo, ¿no? O sea, el endotelio, ¿no? O sea, el vaso sanguíneo está así. Las células endoteliales están así. Y tienen poros por donde puede salir el líquido, otros solutos que pueden pasar. Es fenestrado el endotelio, ¿no? Diferente a lo que pasa con una membrana celular. Entonces esta pared endotelial no se opone a la difusión simple de agua y iones, porque está fenestrado. ¿Ya? Entonces hay que conocerlo bien. Entonces, cuando ustedes empezaron a leer la fisiología, ¿no?, de todos los compartimentos, han agarrado lo que es las fuerzas de Starling o la ley de Starling, ¿no? En la ley de Starling habla de diferentes presiones: la presión capilar, la presión del líquido intersticial, la presión coloidosmótica del plasma, la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Son presiones que actúan o sacando el agua hacia afuera o metiendo el agua hacia el vaso sanguíneo, ¿no? Si acá está la arteriola y acá está la vénula, ¿no? Si acá está la presión hidrostática, ¿no? ¿Qué hace? El agua tiende a salir afuera, ¿no? Pero nosotros tenemos también proteínas. Tenemos en el cuerpo que tienen carga negativa en cantidad. ¿Y estos qué hacen? Y empiezan a jalar el agua hacia adentro, ¿no? Entonces, pero también no está vacío el intersticio, también hay proteínas acá. También hay presión. Hay presión hidrostática pequeña, pero hay presión hidrostática que también actúa. Trata de meter el agua acá. Entonces, ese juego de presiones es lo que habla la ley de Starling, ¿no? Entonces, hay una presión capilar que hace que el líquido va a salir hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del capilar.
la presión del líquido del intersticio, extrae el intersticio. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de introducir dentro de lo que está afuera, va a tratar de meterlo dentro hacia el vaso. ¿Sí? La presión coloidosmótica del plasma, ¿no? El plasma, ¿qué hace? Del intersticio va a tratar de jalar el agua hacia el vaso sanguíneo, ¿no? De lo que está acá afuera va a tratar de jalarlo hacia acá, al interior del vaso sanguíneo. También hay presión coloidosmótica del líquido intersticial. ¿Qué hace esto? Atrae el líquido al espacio intersticial, trata de jalar. O sea, estas moléculas, estas proteínas que están pequeñas en acá, tratan de sacar el agua también acá, jalar. Pero toda esa suma de presiones, al final se compensa. Si el agua empezó a salir hacia afuera en cantidad, ¿no? Las presiones, la albúmina sobre todo, va a tratar de jalar el agua, de tal manera que todo lo que había, aquel mismo volumen, se va a compensar aquel mismo volumen. O sea, el mismo volumen de solvente. Pero ¿qué pasa si yo no tengo albúmina? Empezó a caer mi albúmina. Mi albúmina normalmente está en 40 gramos por litro, ¿no es cierto? Si empieza a caer a 30, llega a 20, mi albúmina estoy desesperado ya. Entonces no hay fuerza coloidosmótica que jale el agua hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Se va a producir el edema. El paciente se va a empezar a hinchar porque el agua ha quedado en el intersticio. No hay quien lo introduzca dentro. O tengo suficiente albúmina en el cuerpo. Mi valor está normal, mi albúmina, pero mi presión hidrostática está mayor. Esa presión hidrostática empezó a aumentar, el paciente está hipertenso. Mis signos vitales me dice, doctor, su presión de este paciente a 160, 90, 160, 100. Hoy tengo que parar la oreja. O sea, ¿qué va a pasar en mi medio interno? La presión está empezando a crecer. Toda esta agua va a empezar a salir acá afuera. A pesar que mi albúmina está normal, pero la presión hidrostática está mayor. Entonces va a empezar a salir, el paciente va a empezar a hinchar. Entonces, por eso me preocupa bajar esa presión arterial. Uno tiene que pensar en todo en este rato, ¿no? Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia afuera. Tenemos la presión capilar media, que es 17 milímetros de mercurio, la presión negativa del líquido intersticial, que es 6.3, y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que es 5. Si sumo todo esto, son fuerzas que jalan hacia afuera 28.3. Están jalando hacia afuera, están botando hacia afuera. ¿Y qué fuerza que jalan hacia adentro, hacia el intravascular? Solamente la presión coloidosmótica. Por eso me interesa ver en un paciente cómo está su hígado, cómo está fabricando sus proteínas, cómo está su albúmina, cómo están sus globulinas, si está invirtiéndose la albúmina globulina, ¿no? O el riñón está empezando a perder, está fabricando bien el hígado, está fabricando normal la albúmina, pero el riñón está como un tubo y está empezando a perder proteína por el riñón, ¿no? El paciente pierde orina, la orina se hace espumosa y nadie se da cuenta. Y los pacientes dicen, no, estoy botando la chela, todo lo que tomé estoy botándolo. No está botando la chela, el riñón está dañándose. Se está abriendo los puertos, la proteína está pasando por el riñón y lo va a esclerosar ese riñón y va a colapsar, ¿no? Entonces, esas fuerzas que hacen que van a jalar el agua hacia el intravascular es la presión coloidosmótica. ¿Qué presión genera eso? 28 milímetros de mercurio. Es el total de fuerza neta. Entonces, si yo saco la diferencia de 28 y 28.3, hay una diferencia de 0.3 que está yendo hacia afuera ese líquido. Y ese líquido, el exceso, ¿dónde se va a ir? No se va a quedar el intersticio ahí estático. Tenemos el sistema linfático que va a empezar a llevar ese líquido por todo el sistema linfático y devolverlo al corazón nuevamente. Y entre el mismo volumen otra vez en equilibrio. ¿No? ¿Qué es el equilibrio de Donan?
también lo han llevado en fisiología. Si nosotros tenemos una presión coloidosmótica, dice que esto se vuelve casi 50 veces mayor debido a que la proteína que tiene carga negativa tiene que, para neutralizar, tiene que jalar cargas positivas. Si tiene una proteína que tiene carga negativa, ¿quiénes tienen carga positiva? El sodio tiene carga positiva. Entonces trata de asociarse para neutralizar y eso genera una presión mayor que se hace casi 50 veces mayor. De eso habla el equilibrio de Doman, ¿no? Entonces, cuando sumamos esas fuerzas, las fuerzas que tratan de sacar todo el agua hacia el intersticio y la fuerza que mete hacia adentro del vaso sanguíneo, hay una fuerza neta de 0.3, ¿no? Que está saliendo hacia afuera. ¿Quién lo lleva a la circulación? Es el sistema linfático. ¿Cuánto más o menos es ese líquido que circula en todo el sistema linfático? 1.7 mililitros por minuto. O sea, está en constante movimiento. ¿Ya? Entonces, todo ese flujo que hace el sistema linfático. Ahora hay intercambios con el extracelular. O sea, nosotros vivimos con diferentes apariciones, estamos expuestos al calor, al frío, a la temperatura, a la fiebre, a todo. Entonces se intercambian los solutos y los solventes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el pulmón, ¿no? Que de todas maneras perdemos agua por el pulmón, ¿no? Y eso lo han experimentado ustedes de niños, ¿no? Agarrar un espejo, por ejemplo, y han empezado así a respirar y se empieza a empañar el espejo, ¿no? Perdemos agua con cada respiración. Por la piel perdemos agua, ¿no? Por evaporación. Por el aparato digestivo igual, por el riñón, la mayor cantidad de líquido. Entonces, en condiciones normales hay movimiento de entrada y salida de líquidos y solventes que están en constante intercambio y constante movimiento. ¿Y quién se encarga de regular la mayor cantidad de agua? Es el riñón. El riñón va a regular casi todo el sistema del agua y los electrolitos, ¿no? Y por eso existe el nefrólogo. ¿Qué es el balance hídrico? El balance hídrico dice, todo lo que ingresa debe salir, ¿no? Si yo tomé 1 litro de agua, ese litro de agua tengo que botar para que esté en equilibrio en mi cuerpo. Porque si tomé 1 litro de agua y empiezo a eliminar solamente 500 mililitros, la mitad, dice que 500 quedándose en mi cuerpo. Estoy acumulando agua. Si al día siguiente otra vez me cargan 1 litro y boto solamente medio litro, estoy acumulando ya 1 litro, ¿no? De agua. Entonces, por eso es fundamental ver el balance hídrico. Entonces, todo lo que ingresa debe empezar a salir y el balance debe ser 0. ¿Ya? Por eso es fundamental monitorear el balance hídrico. O sea, porque es exigente el médico, ¿no? En ver cuánto está su balance hídrico, siempre preguntan, ¿no? En la visita. Y el residente tiene que sacar ese balance hídrico. A ver, señora, hoy día, ¿qué le colocaste? Ya, cloruro. ¿Cuánto entró de cloruro? 800. ¿Ya qué más le pusiste? No sé, le trajeron sopa, pues, sopa, ¿cuánto de volumen? O sea, todo debe estar en la hojita registrado. No le hemos pasado sangre, 2 unidades de sangre, estás agregándole agua. Entonces, todo lo que ingresa y todo lo que sale uno tiene que sumar y empezar a sacar su balance hídrico. Y sobre todo el balance hídrico acumulado, que es fundamental monitorear en ese paciente. Entonces, ¿cuál es la necesidad básica de agua? O sea, ¿cuánto de agua necesita mi cuerpo? 25 a 30 mililitros por kilo en 24 horas o por día. O 1.500 mililitros por metro cuadrado de superficie. O 1.800 a 2.500 mililitros por día, ¿no? Es la cantidad de agua que mi cuerpo necesita. ¿Cuál es la ganancia endógena de agua? Porque nuestro cuerpo gana endógenamente agua. 4 mililitros por kilo por día, más o menos, ¿no?
Pero si el paciente está en hipercatabolismo, como les decía antes, está en hipercatabólico, el paciente es séptico, con fiebre, ¿no? Está en pleno hipercatabolismo. Entonces, se genera más o menos 8 a 10 mililitros por kilo por día de agua, ¿no? Pérdidas de agua. La orina, sabemos que la orina se pierde la mayor cantidad de agua, ¿no? 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, un adulto más o menos, ¿cuánto de líquido pierde por riñón? Casi 1,5 litros por día. Es el volumen de orina que uno puede eliminar, ¿no? En las heces, ¿cuánto se elimina? Casi 200 mililitros nada más. A eso sumamos las pérdidas insensibles, ¿no? Y eso las enfermeras saben calcular, ¿no? ¿Cómo le calcula? Solamente el peso entre dos, 0.5 por kilo de peso por 24. Es la cantidad de pérdidas insensibles de agua. Si el paciente está hiperventilando, ¿no? Entonces uno cuenta, ¿no? 100 mililitros por cada 5 respiraciones de lo normal en 24 horas. Es lo que se pierde en una hiperventilación. Si estoy con fiebre, entonces voy a perder casi aproximadamente 150 mililitros por cada grado de incremento de temperatura en 24 horas. Y para eso vamos a ver algunas formulitas. En el sudor, ¿no? En un sudor moderado e intermitente, ¿cuánto pierdo? 500 mililitros aproximadamente. Si hay un sudor moderado, continuo, casi 1 litro. Si el sudor es profuso en el desierto, en pleno verano, en pleno sol, entonces te empiezo a sudar en cantidad, puedo perder hasta 2 litros. Estas pérdidas yo tengo que reponer. Entonces, cuando perdemos mucha agua, todo nuestro sistema nervioso empieza a activar. Se activa el mecanismo de la sed. Es la primera respuesta. Entonces tenemos sed, queremos agua, pedimos, ¿no? Y empezamos a reponer el agua que estamos perdiendo. Porque los solutos se van concentrando. La osmolaridad va subiendo, la osmolaridad. Y el cuerpo reacciona para tratar de compensar, entrar en homeostasis. Y se activa el mecanismo de la sed. Si el paciente ha estado en cirugía, por ejemplo, si están haciendo una una herida pequeña, un corte pequeño, se puede perder aproximadamente 30 a 50 mililitros de agua. Si el abdomen se empieza a abrir, perdemos más o menos 100 mililitros. Si un tórax se abre, una cirugía de tórax más compleja, se pierde mucho más agua, ¿no? Entonces, esta hojita lo van a ver en Seguro Social. Está en todas las historias. Tú abres la tapa de la historia y esta hojita está es la primera hoja, ¿no? Entonces acá te suman todos los ingresos y todos los egresos. ¿Cuánto entró por la solución oral? Solución endovenosa. Por tratamiento endovenoso han disuelto un medicamento, están disolviendo cuánto están agregando de solvente, ¿no? Transfusiones, infusiones, sangre que le han pasado, cuánto es el agua de oxidación, ¿no? Todo eso vamos sumando en la mañana, en la tarde, en la noche, y vamos sumando el total. Y ese es todo el ingreso que entró del líquido en el paciente. En los egresos, cuánto orinó el paciente. Si es que presentó vómitos o tiene un dren tubular, después de una cirugía le ponen un dren, cuánto ha perdido de líquido por el dren tubular. O tiene una sonda nasogástrica y está perdiendo por ahí también líquido, ¿no? O el paciente está con hemovag, o está en ultrafiltrado, estoy dializando al paciente, estoy jalando agua. El paciente que está lleno de posición, o está con diarrea, va a perder más líquidos, más solutos. Sus pérdidas insensibles, ¿no? Entonces todo eso uno tiene que sumar y ver cuánto ingreso y cuánto sale y cuál es mi balance. O sea que hay un balance negativo de 1028. ¿Qué quiere decir un balance negativo? Que está perdiendo agua. A ver, Miriam,
Miriam Cusi, Sí, doctor. ¿qué me indica un balance negativo de 1080? Un balance negativo sería, nos indicaría que los ingresos los egresos son mayores que los ingresos, doctor. Entonces nos indicaría que el paciente está perdiendo agua. A ver, Iris, Doctor, ¿qué pasa a ver con ese pacientito? Tiene un balance negativo de 1080. doctor, el paciente estaría deshidratando, ¿sí? Claro, está perdiendo mucha agua. Se va a deshidratar ese paciente, ¿no? Entonces, por eso es fundamental fijarse esta hoja. Entonces, hemos dicho que el balance debe estar casi en cero. Si este sigue siendo negativo, al día siguiente sigue siendo negativo, el paciente se va a secar. Al día siguiente es positivo, 252. Pero tú sacas la diferencia, ¿no? Si aquí hay una pérdida de 1028, acá está ganando 252, todavía sigue mayor Por eso es fundamental el balance acumulado de 2 días, 3 días, 4 días, mi balance acumulado, cuánto realmente está. Si está encharcándose mi paciente del líquido o lo estoy secando a este paciente, ¿no? Es una fórmula para el cálculo de pérdidas insensibles, ¿no? De acuerdo a la temperatura. Si tengo una temperatura de 37 grados, ¿no? Tengo que conocer el peso del paciente. Por eso todo paciente que ingresa a hospitalizarse, sí o sí tiene que tener peso. Eso la enfermera sabe. El paciente se va a hospitalizar, saca su balancita y lo pesa el paciente. Y eso coloca a la enfermera acá. ¿No? Acá está el peso. Es lo primerito que le coloca a la enfermera, el peso del paciente. Porque ese peso es fundamental. Si es un niño, con mayor razón. Porque de acuerdo a su peso yo voy a tratar de calcular sus medicamentos, todo. Su dieta, todo voy a empezar a calcular. Si es pediátrico, con mayor razón el pediátrico. Su peso y su talla es fundamental. Si no tengo eso, como médico lo cuelgo a la enfermera, ¿no? Tiene que tener eso. Entonces, de acuerdo a la temperatura, hay un factor por el cual voy a multiplicar. Si la temperatura está menor a 37, mi factor va a ser 0.5 en esa multiplicación. Si la temperatura está ya con una febrícula, el paciente voy a multiplicar por 0.6. Si el paciente ya está con fiebre hasta 39 grados, por 0.7. Si es mayor a 39 grados, por factor 1. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo. Si tengo un paciente de 70 kilos, ¿ya? Ese es su peso. Pasa 24 horas sin fiebre. Quiere decir que está pues, tranquilo el paciente, ¿no? Está febril el paciente. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cuánto es el peso? Me dicen 70 kilos. 70 por... ¿Cuánto es el factor? 0.5 por... ¿Cuántas horas? Las 24 horas. Entonces, 70 por 0.5 por 24 horas, ¿cuánto sale? 800 cc de pérdidas insensibles en 24 horas. Es lo que está perdiendo el paciente. ¿Qué pasa si el paciente está con febrícula? Un paciente de 80 kilos, ¿no? Pasa 10 horas con febrícula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo? Está con febrícula este paciente. O sea, mi factor es 0.6. Entonces, 80 por 0.6, ¿cuántas horas? 10 horas. ¿Cuántas horas me quedan para completar mis 24 horas? 14 horas. Quiere decir que esas 14 horas le han corregido la temperatura, entonces ha estado a febril, o sea, en 37 grados por 0.5. Entonces, 80 por 0.5 por las siguientes 14 horas. Acá me sale 480 y acá me sale 570. Sumo las 24 horas,
me salen 1040 cc de pérdidas insensibles en 24 horas. ¿Entendido? Si ustedes ven, es sencillo, eso no es nada complejo. Es que no estamos sacando límites, derivadas, integrales, matemática básica. El cálculo de necesidades de líquido cuando el paciente empieza a variar la respiración en las pérdidas insensibles, ¿no? Como varía. En la respiración tratamos por evaporación, ¿no? Cuando nosotros abrimos una herida, vamos a perder más por evaporación. Yo hago un corte, entonces expongo, abro la piel y todo el tejido empieza a exponer, el tejido, el músculo, por lo que estoy abriendo, se empieza a exponer y la temperatura está en el pues 37.5, entonces empieza a evaporar el líquido. Entonces perdemos casi 3.5 mililitros por kilo por hora. Por eso el cirujano cuando hace una cirugía tiene que calcular más o menos cuánto tiempo le va a demorar la cirugía. Entonces ese tiempo le da cuánto líquido voy a perder. La anestesióloga se preocupa cuánto líquido le voy a reponer según el tiempo de cirugía. Si el corte es mucho más grande, entonces se duplica 5 a 10 mililitros por kilo por hora va a perder este paciente. Si es una cirugía grande, ¿no? Se va a duplicar hasta 20 mililitros por kilo por hora, ¿no? Y eso lo sabe la anestesióloga, eso lo sabe el cirujano, porque si no calculan eso, el paciente después de una cirugía entra con falla renal. Sube a piso, no lo hidrataron, no repusieron adecuadamente el líquido, es en interconsulta nefrología, paciente con anuria, la urea la gritan trepándose, ¿no? Entonces tú revisas, ves su balance, todo, se han manejado mal. Entonces empieza a corregir el nefrólogo. Tenemos agua de oxidación. Nosotros a diario comemos hidratos de carbono, proteínas, grasa, a diario, porque es nuestra dieta. Por cada 100 gramos de hidratos de carbono, ¿cuánto de agua de oxidación se forma? 55 mililitros. Por cada 100 gramos de proteína formamos 41 mililitros de agua de oxidación. Por cada 100 gramos de grasa, 107 mililitros de agua de oxidación, ¿no? En promedio casi 300 mililitros de agua de oxidación que empieza a producir el cuerpo de todo lo que comemos en la dieta. ¿Cómo está distribuido el agua? Hemos hablado. El varón representa el 60% del agua corporal total. La mujer el 50% de todo el peso corporal total. Un hombre de 70 kilos, 6 por 7, 42 litros, ¿no? Una mujer de 70 kilos, por 5, 7 por 5, 35 litros. Ese es el agua corporal total. Y eso vamos a usar bastante en los ejercicios. ¿Cómo está distribuido el agua? Según el sexo y la edad. Si ustedes se ven en el varón y la mujer, cuando son pequeñitos, un feto, un prematuro, un aterino, un lactante, casi es igual, mira, 90, 80, 75, 65. Cuando ya somos adultos, recién empieza a ver la variación, ¿no? Pero en los pequeñitos, entre el varón y la mujer, casi no hay variación. Cuando ya somos adultos, recién empieza a haber variación. El varón tiene 60% de agua, la mujer 50%, por la grasa que tiene la mujer, tiene menos agua. En el anciano es menor, 55%, en una mujer anciana, 45%. El agua en los órganos, el músculo, 50%, en la piel, 20%, en la sangre, 10%, en los órganos, 20%, ¿no? La distribución del agua en los diferentes órganos. ¿Cuáles son las necesidades diarias de agua en función a la edad? ¿No? Cuanto más pequeños es
es el cuerpo, como veíamos anteriormente, requerimos más cantidad de agua. Si un adulto requiere 30 a 35 mililitros por kilo de agua por día, pues a medida cuanto más pequeñitos somos, ¿no? Requiere más cantidad de agua. Un prematurito, mira, requiere 150 a 200 mililitros por kilo por día. Por eso los pequeños, cuando tienen diarrea, fácilmente se deshidratan. Cuando ustedes estén en el campo, en el serum, niños están con diarrea, van a llegar con los ojos hundidos, ¿no? La mucosa seca, signo de pliegue positivo, todo eso. Un par de diarreas lo deshidratado rápidamente en un niño. Un adulto, en cambio, tiene diarrea un día, 2 días, también no se deshidrata tan rápido como un niño, ¿no? Eso es fundamental conocerlo. Bueno, este es un resumen de la ley de Starling, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo, hemos dicho que todo está en homeostasis. Si en el intracelular hay 280 miliosmoles, en el extracelular también hay 280 miliosmoles. El agua está circulando en ambos compartimentos. Si el sodio representa 140 miliequivalentes por litro, acá el potasio, que es intracelular, va a tratar de alcanzar todos los solutos que están acá y los solutos que están en el intracelular, tratan de equiparar el mismo miliequivalente, ¿no? Entonces hemos dicho que en el intracelular hay más agua que en el extracelular, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si yo a este compartimento que está en equilibrio, que está en homeostasis, le empiezo a añadir, agarro una vena y le empiezo a colocar una solución hipertónica, ¿no? Agarro una ampolla de cloruro de sodio, junto varias ampollitas, agarro una concentración de 420 miliequivalentes de cloruro de sodio al 0.9%, empieza a cargar a este paciente una solución hipertónica y sabemos que el cloruro de sodio, su valencia es 1. Entonces quiere decir que si tengo 420 miliequivalentes de cloruro de sodio, tengo también 420 miliosmoles, ¿no? Entonces, si yo añado a un vaso sanguíneo al extracelular, agarro un vaso sanguíneo y empiezo a colocarle esta solución hipertónica, va a empezar a jugar, a intercambiar. Si acá está la solución hipertónica, entonces el agua que está acá va a empezar a jalar, va a empezar a diluir ese soluto. ¿Ya? Entonces, si había 17 litros, va a empezar a jalar más agua acá. Va a empezar a aumentar en casi 0.9 litros. ¿No? Y este empieza a disminuir. Si se estaba en 25 litros, en 24.1. ¿No? Los solutos que estaban en 140, eso si he cargado aquel soluto, va a empezar a subir a 145 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces hay movimiento, estoy causando un movimiento de agua y de solutos cuando empiezo a cargar una solución hipertónica. Estos valores, estos que están viendo acá, eso se calcula. Esos cálculos ya no lo van a hacer, no se va a poner en el examen, pues. Si yo pongo 3 hipersodios, ¿en cuánto ha variado el agua en el intracelular y el extracelular? ¿Cuánto varió? Eso no va a entrar en la reciente nefrología, ¿no? Pero tienen que saber cómo cambia eso. Pero sí tienen que saber calcular, reponer un hipersodio en una hiponatremia. Eso sí o sí tienen que saber. Cómo corregir una hiponatremia, una hipernatremia, una hipercalemia, una hipopotasemia. Eso sí, sagrado, tienen que saber corregir. Si yo a este compartimento que está en equilibrio ya no le coloco un hipersodio, sino le empiezo a colocar agua pura, le agarro agua destilada 1,5 litros y le cargo al paciente. Entonces este se va a empezar a diluir. Los solutos que estaban acá se empezarán a diluir. Y al diluirse va a empezar a cambiar la osmolaridad. Se diluye y disminuye en 10 miliosmoles.
Entonces, si daban 280 miliosmoles, va a llegar a 270 miliosmoles en ambos compartimentos, ¿no? El soluto que estaba a 140, si añado agua, se va a empezar a diluir el soluto. Ya no va a ser 140, va a ser 135 miliequivalentes por litro, ¿no? Y el líquido que estaba en 17 litros empieza a añadirse a 16.6 litros. Y el agua va a pasar a ambos compartimentos, ¿no? Entonces a los 25 llega a 25.9. Empieza a cambiar, a variar, ¿no? ¿Qué pasa si yo coloco una solución isotónica? Tengo mi compartimento en equilibrio, yo añado una solución isotónica. ¿Qué es isotónica? Que tiene la misma osmolaridad. Es casi la misma osmolaridad lo que voy a añadir. Si cargo la misma osmolaridad, no va a cambiar la osmolaridad en ambos compartimentos, porque estoy añadiendo una solución isoosmolar. Pues lo único que va a aumentar es la cantidad de volumen, entonces esto empieza a crecer más. Entonces tengo 18.5 litros cargado, 17 litros más 1.5, 18.5 litros. El otro está igualito, intacto, el intracelular, ¿no? Entonces por eso cuando estoy frente a un paciente que está con hipotensión, ha sangrado el paciente por volumen, hace una hipotensión, yo tengo que saber qué cosa le voy a dar. Si le doy agua pura, le doy solución hipertónica o le doy una solución isotónica. ¿Qué quiero aumentar? ¿Mi intracelular? ¿Quiero aumentar mi extracelular? ¿Quiero aumentar ambos compartimentos? Y yo tengo que saber como médico qué quiero hacer, cómo quiero manejar este paciente, de acuerdo a las circunstancias que se presentan en el paciente, ¿no? Entonces, ese es el key del médico, ¿no? Entonces, por eso les decía, uno tiene que aprender a elegir entre todas las sustancias que te da el laboratorio, que te fabrican las empresas, te fabrican de toda clase de frascos. Cuando ustedes vayan a hospital, van a ver un montón de frascos. Y el médico sabe qué usar, para qué usar en cada paciente. Porque en otro usa solución polielectrolítica, en otro paciente está usando dextrosa, ¿sabe el médico por qué está metiendo dextrosa? En otro está usando el cloruro de sodio al 9%, en otro está preparando una solución hipertónica, ¿no? En otro está añadiendo bicarbonato, ¿para qué está añadiendo, no? En otro está poniendo una solución de cloruro de calio, ¿para qué estamos? El médico sabe por qué está haciéndolo, ¿no? O sea, ¿cómo quiere llevar a una homeostasis el cuerpo? Para que esté en equilibrio el cuerpo, ¿no? La medicina es un arte, por eso. Todos los pacientes no son iguales. Algunos pacientes pueden estar deshidratados, pero su deshidratación es por diferente causa. El manejo es diferente en cada uno de los pacientes, ¿no? Un paciente que está con hiponatremia es diferente a un gordito, a un flaquito, a un varón, a una mujer, o tiene otra enfermedad asociada, además. El manejo es diferente. Y el médico elige cómo manejar lo mejor posible en el paciente. O sea, nuestro objetivo como médico es salvar vidas, luchar hasta lo último, nunca tirar la toalla, luchar hasta el final, hasta agotar. Nunca abandonen a vuestro paciente. Si están corrigiendo, al día siguiente vayan o llamen al residente, ¿cómo está en la noche? ¿Cómo es ese paciente? ¿Le has hecho esto, cómo está? ¿No? Preocúpense porque nunca lo abandonen a ese paciente. Es un ser vivo. Tiene hijos, tiene familia. ¿Ya? Y entonces nuestro cuerpo está en constante homeostasis. Si rompemos y no llevamos ese equilibrio, vamos a manejar mal nuestro paciente. ¿Ya? Listo, chicas y chicos. Eso es el medio interno. Bonito, ¿no? Hola, ¿están despiertos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Clase que demos, clase que tienen que leer, clase que tienen que repasar. No esperen que se acumule
Ya no esperen que se acumule. La siguiente clase vamos a hablar de todo lo que es el metabolismo del agua. ¿Ya? No se lo guarden para lo último. Lean. Frederick, a ver, dime. Una consulta, doctor. Con respecto a reposición de líquidos, como estuvimos hablando ahora, hemos hecho como un tipo de introducción porque, por ejemplo, para pacientes quemados, vamos a hablar ese tema en el transcurso del curso para reposición de líquidos en pacientes quemados. Claro. Los grandes quemados pierden agua por evaporación. Y los grandes quemados no solamente pierden agua, pierden también electrolitos, ¿no? Y en eso hay que reponer el agua. Entonces, cuando hablemos del metabolismo del agua, creo que hay una parte que vamos a agarrar eso, vamos a ver. ¿Ya? Por eso tienen que tener lápiz y papel para poder resolver. O sea, no solo escuchen, agarren lápiz, papel, calculadora y empiecen a resolver. Si no practiquen eso, se van a olvidar, porque en la visita médica tienen que estar en ahí, calculando, sacando. O sea, la visita médica es activo. No solamente derrotar, pasar la visita, terminar la hora, chao, me voy, cumplí mi tiempo. Tienen que estar ahí resolviendo, analizando cada cosa. ¿Ya? ¿Algo más, chicas, chicos? Están fugando, ya somos 46, ya se quedaron dormidos, creo, 2. Listo, no habiendo preguntas, y vas armando los grupos en todo caso, ¿ya? Sí, doctor. Ok. Una vez que arme los grupos, me los pasas de una vez. Sí, doctor, no se preocupe. Estaremos empezando las rotaciones el martes o miércoles de la próxima semana. Vamos a tardar. Ya. Listo, chicas, chicos. Un abrazo, cuídense bastante. Y hasta Gracias, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. doctor. luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye, bye.